No, no está prendida la cámara. Diálogo, negociación o un simple encuentro. ¿Qué está ocurriendo en Oslo? ¿Realmente es un diálogo o una negociación definitiva, la solución a la profunda crisis política, económica y social que vive Venezuela? El día de hoy, dos especialistas tendrán la responsabilidad de debatir y dar solución en el único programa de debates del país, Podium. Reciban un gran saludo, estimados televidentes de Globovisión, y bienvenidos una vez más al único programa de debates del país, Podium. Desde ya tienen a su disposición nuestras redes sociales, @PodiumPisoGB y la etiqueta PodiumGB. Además, mi cuenta personal en Twitter, @HalimNaim, y por supuesto, la cuenta en Instagram, HalimNaim1. La etiqueta del día de hoy, Podium Diálogo, según nos informa nuestro equipo de producción. Etiqueta Podium Diálogo. A través de esa etiqueta pueden hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios. Son importantísimos para nosotros, sobre todo aquellas recomendaciones para futuros programas y futuros invitados. El día de hoy, un tema bastante interesante. ¿Qué está ocurriendo en Oslo? ¿Realmente la salida a la situación de Venezuela es un diálogo o una negociación? ¿Cómo saldar esta situación, esta profunda crisis política, económica y social que vive el país? ¿Realmente están las partes interesadas en ceder, por lo menos en algunos de sus argumentos, para poder encontrar una solución? ¿Hay disposición al diálogo o a la negociación en el país? Existe una gran diferencia entre diálogo y negociación. Por parte del gobierno se ha hablado siempre de un diálogo, por parte de la oposición se dice que hay una disposición a negociar, pero que en este momento solamente existe un encuentro en Oslo en donde cada una de las partes está expresando su opinión. Hoy contamos con dos especialistas para hablar de este tema. Previo a la presentación, quiero explicarles un poco la dinámica de nuestro programa. Cada uno de ustedes tendrá 1 minuto y medio para responder las preguntas. Cuando resten 10 segundos, tienen que empezar a cerrar su idea y, por supuesto, cuando el tiempo termine, tendré que decirles que tiene la palabra la persona que tiene en el podium del frente. Esto es lo interesante de Podium, un programa que promueve el debate sin espacio para la demagogia, porque el tiempo es bastante reducido. Dentro de nuestros especialistas, el día de hoy, a mi mano izquierda, tenemos a Henry Hamdan. Él es presidente del Colegio de Abogados del Estado Vargas, especialista en derechos humanos y coordinador del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos. Ha estado en reiteradas ocasiones pues vinculado al tema de los derechos humanos en el país y por supuesto ha sido un duro crítico a lo que ha sido la oposición venezolana en la actualidad. A mi mano derecha, Igor Cuoto, abogado, experto en negociación y resolución de conflictos de la Universidad de Harvard, instructor del modelo de negociación de la Universidad de Harvard y ha trabajado como mediador, facilitador e instructor en negociación y manejo de conflictos en Estados Unidos, Panamá, España, Argentina, México, Colombia, Ecuador y República Dominicana, ex asesor de la misión permanente de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas. Como acaban de ver, existe una experticia bastante importante en el tema de negociación, de diálogo y, por supuesto, de resolución de conflictos, incluso en el ámbito legal. Lo que ocurre en Oslo hoy es necesario, lo que ocurre en Oslo hoy es realmente una negociación, es un diálogo, es un simple encuentro, pero lo cierto de todo esto es que algunos factores del país han satanizado el diálogo. Se ha dicho que un diálogo, una negociación en esta realidad donde se violan derechos humanos, estoy citando, en donde además existe represión en protestas, no es pertinente y además con el antecedente que existe en República Dominicana, mucho menos para la realidad venezolana. Vamos a comenzar con la primera pregunta acerca de esta negación al diálogo que pueda existir. Comenzamos con Henry Hamdan, tiene 1 minuto y medio para responder. ¿Por qué cree que posiblemente se haya satanizado el diálogo o la negociación en el país? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar. Mira, las personas que satanizan el diálogo, pues indudablemente no creen en el diálogo, entonces yo preguntaría en qué creen, en la guerra. Yo creo que nosotros, los abogados del Frente Bolivariano, del Frente de Abogados Bolivariano, respaldamos totalmente el diálogo porque creemos que es una salida armoniosa para todo el país. Este diálogo que se está realizando en Oslo, en la capital de Noruega, este país tiene una gran tradición de acoger diálogos, cuando la situación de algunos países pues, se ha puesto bastante crítica, y Oslo ha sido, creo que en Oslo se van a tener resultados positivos. Yo sí creo que el diálogo, en el caso nuestro específico, de nuestro país, es necesario, es importante. ¿Por qué? Porque el presidente Chávez, el presidente Maduro
Y la mayoría del pueblo venezolano, más del 80%, están diciendo queremos diálogo. Ahora, se hace una pregunta, tú dices, ¿es diálogo o es encuentro o es negociación? Independientemente del término que se le quiera dar a esa cuestión, lo importante es que nos consigamos y que nos reconozcamos unos a los otros, que sepamos que todos existimos, que este país es nuestro, que en este país vivimos todos, que cabemos todos y que no tenemos por qué matarnos unos con otros, ni por qué tenemos que llamar a una potencia extranjera, en este caso los Estados Unidos, para que nos invadan o para que no podemos comprar alimentos o para que el pueblo pase trabajo. Yo considero que el diálogo es necesario y sumamente importante en esta coyuntura. Su tiempo coyuntura. ha expirado, tiene la palabra Igor Cuoto. ¿Por qué se ha satanizado el diálogo en el país? Por parte de algunos factores, porque realmente existen duros grupos de oposición y de oficialismo que han dicho que están dispuestos a un diálogo, una negociación y a todo lo demás, pero hay factores, inclusive de ambos bandos, que han dicho que no hay nada ni que negociar ni que dialogar. Sí. El diálogo o la negociación se ha satanizado en primer lugar porque desde el 2004, 2003, cuando bueno, estuvo aquella iniciativa de la OEA, que estuvo Gaviria aquí en Venezuela, el gobierno siempre lo que ha ejecutado es la alternativa de no acuerdo, es decir, en cada uno de estos procesos, estas iniciativas, el gobierno siempre ha saltado hacia adelante, ha huido hacia adelante y ha evitado llegar a acuerdos. Nos recordemos entonces que, por ejemplo, en República Dominicana, el gobierno todavía no se había llegado a un acuerdo y el gobierno dijo, sí, es que ya llegamos a un acuerdo cuando el principio de negociación por el cual se estaba negociando era que nada estaba acordado hasta que todo estuviese acordado. Entonces todavía habían puntos de la agenda que faltaba y esa falta de compromiso evidente por parte del gobierno de llegar a un acuerdo es lo que ha hecho que sin duda alguna la gente deje de creer en un mecanismo tan necesario como este. Además de eso, me parece, a pesar de que el doctor dice lo contrario, yo creo que la diferencia entre diálogo y negociación son evidentes. Yo creo que el gobierno siempre ha estado hablando de diálogo y aquí hoy estamos dialogando, pero aquí ninguno está saliendo con el ánimo de tratar de llegar con un acuerdo. En cambio, en el proceso de negociación, cuando uno llega al menos con el propósito, con el espíritu de generar un acuerdo y de tratar de ceder. Entonces se ha satanizado por eso, sencillamente un gobierno que vive ejecutando las alternativas y ahora tenemos una oposición que empieza a desarrollar alternativas y la presión de la opinión pública es a que las ejecute. Muchísimas gracias a Igor Cuoto. Definitivamente los conceptos dentro de los estudiosos de la negociación tienen que estar bien definidos. El diálogo es un proceso en donde se habla de un tema, la negociación es en donde se llega a un acuerdo definitivo entre las partes. Continuamos entonces con nuestro debate del día de hoy, diálogo, negociación, ¿qué ocurre en Oslo? Pero es importante hablar de las garantías, porque se han puesto condiciones a un proceso de diálogo y negociación, y muchos dicen, una negociación debe ser sin condición, cuestión que no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. Todas las negociaciones tienen unas condiciones previas. Pero en esta oportunidad, ¿cuáles creen ustedes que son las garantías que necesitan las partes para ir a un proceso de negociación o a un proceso de diálogo? Tiene la palabra Henry Hamdan. Mira, es muy importante la pregunta. Yo aquí en primer lugar quiero discrepar de mi colega aquí cuando él dice que el gobierno va hacia adelante y que no quiere diálogo. Yo quiero hacer, y perdóname que no es la pregunta exacta que te estoy contestando, pero yo quiero recordarle al pueblo venezolano, al que nos oye, que cuando a Chávez le dieron el golpe de Estado, lo primero que salió con la cruz y pidiendo diálogo, pidiendo encuentro y que nos reconozcamos todos los venezolanos. Entonces, si hay iniciativa de diálogo por parte del gobierno, ha sido demasiado el gobierno tanto del presidente Hugo Chávez como del presidente actual Maduro, pues diálogo. El problema es que la otra parte no quiere diálogo porque lamentablemente la oposición venezolana no se dirige ella misma sola. Ellas tienen, ya en la República Dominicana iban a firmar los acuerdos, lo dijo el propio presidente de la República Dominicana, le recuerdo, colega, y en el momento de la firma se pararon y se fueron. Hay que tener las garantías de que verdaderamente ese diálogo sea fructífero y que ambas partes acuerden de una vez por todas de que este país necesita la paz y que no necesitamos la guerra. Y esa es la lucha que tenemos los abogados que respaldamos el proceso revolucionario, por ende respaldamos la paz, respaldamos el diálogo porque el diálogo es paz, el diálogo es que el país eche hacia adelante y que nos reconozcamos unos con otros. Bien, muchísimas gracias a Henry Hamdan. La misma pregunta para Igor Cuoto.
¿Qué garantías se necesitan para ir a un proceso como este? Bueno, yo creo que las garantías que hay que generar en un proceso como este, en primer lugar, es solicitar que la comunidad internacional esté presente, no solamente en el proceso de negociación y establecer un conjunto de reglas que son necesarias. Es decir, yo creo que, por ejemplo, en el tema de esta iniciativa de Noruega, el que se le haya pedido a las partes que no hicieran público lo que se está negociando es importante, porque si no, entonces empezamos una guerra de micrófonos y definitivamente entonces empezamos una guerra comunicacional de tratar de desprestigiar al otro por el simple hecho de sentarse a negociar o no. Y por el otro lado, yo creo que una vez, si se llega a un acuerdo, es que la comunidad internacional esté presente en la ejecución de tal acuerdo, de forma tal de que durante la ejecución se respete el espíritu de lo acordado. Sin esa participación internacional, sin la participación de la comunidad internacional en cualquier acuerdo que se pueda lograr, bueno, lo que puede terminar pasando es que las partes terminen ejecutando alternativas que traten de boicotear lo acordado allí, esgrimiendo tal vez temas legales o políticos por los cuales entonces puedan, huir. Por otro lado, quisiera recordarle a Henry y a los amigos que nos están viendo, es que el tema es que el gobierno no solamente ha negociado con la oposición, el gobierno ha llamado a procesos de negociación incluso con los empresarios. Entonces, como no se pudo poner de acuerdo con Fedecámara, entonces creó una Fedecámara paralela. Entonces yo creo que el tema es que hay que negociar con todos y entre todos tenemos que construir un país indistintamente de las diferencias. Y las garantías son esas. Participación de la comunidad internacional. Gracias. Su tiempo expiró. Nosotros vamos a continuar en la próxima parte con el curso de este debate. Vamos a saber qué ocurre en Oslo. ¿Realmente hay un diálogo? ¿Realmente hay una negociación? ¿O es un simple encuentro? Ya volvemos con más de Podio.